Buen día, Fernando. Buen día, gente. Soy el pastor Joven Noguera. Estoy comenzando Rompiendo Cadenas de hoy, en la expectativa de que este sea un tiempo de favor, de gracia, de aprendizaje. Que el Señor los bendiga a todos y que este tiempo sea un tiempo de edificación para sus corazones, almas y espíritus. Al amigo Esdras Dos Reyes por acá, buen día, presente. Fernando Rodríguez, haber fumado marihuana hoy. Buen día, gente. Bueno, hoy martes, ya ayer no estuve, fin de semana no estuve viajando, andaba en competiciones. Hoy vuelvo al laburo en MBC, tengo reunión de noche con los músicos y vocalistas. Y mañana ya mis ojos miran al culto de mitad de semana, ¿no? Con una expectativa linda respecto a provisión de Dios, a fuerza de Dios, a impartición de la presencia de Dios sobre la vida de la gente. Tengo una expectativa grande respecto a este miércoles. Espero que usted pueda estar presente y pueda disfrutar de todo lo que ciertamente va a ocurrir por allí. Medio con la garganta jorobado todavía. El domingo no estuve, estaba fuera de la ciudad en viaje. Mi gratitud a Carolina, ¿no?, que me secundó por allí, fuera la gente de alabanza y los amigos que estuvieron ayudando, creo. Carol, Mónica, gracias por su hombro. Vamos arriba, la lucha sigue. Enilda Viera con su buen día y Mónica Acosta, buen día, bendiciones, pastor, Dios la bendiga. Hoy estoy mirando la carta a los filipenses. De nuevo, hace poquitos días yo trabajé un tema de la carta a los filipenses también, ¿no? El asunto es otro, pero el libro es el mismo. Hoy le quiero hablar de lo que Pablo llama luminares en el mundo, ¿no? Presente Viviana Valenzuela, despierta, buen día, bendecida jornada, mi pastor, abrazo, Dios la bendiga, bueno verla también. Mi amigo Walter Fernández, buen día, Dios lo bendiga, abrazo. Carlos Camargo, apareció Carlos Camargo, bendiciones. Y acá está la Mónica, segunda Mónica en el programa. Hola mi pastor, Dios bendiga. Filipenses, que usted conoce como ese nombre en su Biblia, en verdad es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Filipos, por eso la llaman Filipenses. El tema de esa carta es el gozo de vivir por Cristo. Hablando en eso, ¿usted experimenta el gozo de vivir por Cristo? Hay mucha gente que va a iglesia. Hay mucha gente que se dice de iglesia. Hay mucha gente hasta que funda iglesia. A lo martillo, sí, ¿no? Sin seminario, sin nada, ¡pum!, abren. Yo le pregunto a usted que me acompaña, ¿usted experimenta el gozo
de vivir por Cristo? La Biblia habla sobre eso. No puede ser algo extraño a la vida de un creyente. Amiga Estela Boldrini, buen día, con Jesús a la escucha. Y Rosario Cuña por acá también presente. Buen día, pastor, bendiciones. Si usted no sabe, la ciudad de Filipos estaba al este de Macedonia, a 16 kilómetros del mar Egeo, y fue llamada así en memoria del rey Filipos II, rey de Macedonia. Esta carta fue escrita por Pablo, y Pablo estaba en la cárcel, probablemente en Roma, y él escribió esta carta a los creyentes de la iglesia de Filipos para agradecerles sus ofrendas, su cuidado, ¿no? Para informar que había recibido la ofrenda, ¿no? Y para corregir algunas cosas y exhortar algunas cosas a la iglesia de Filipos, ¿no? La iglesia, ella necesita pasar por la exhortación. Si usted o si alguien deja la iglesia crecer solita para ser simpático o para no perder gente, en verdad junta mugre. De hecho, hay algunas... Bueno, déjelo así. Déjelo así. En este capítulo que estoy mirando, capítulo 2, Pablo estaba hablando respecto a la humillación del hombre y la exaltación de Cristo en la vida de la gente. Acuérdese que ese es el propósito. El hombre debe achicarse, Cristo debe engrandecerse. El hombre debe humillarse, Cristo debe exaltarse en nuestras vidas. Esa meta no es de todos. Hay gente que prefiere exaltarse. Hay gente que prefiere humillar a los otros. Como hay gente que prefiere robar a los otros, traicionar a los otros, mentir a los otros, engañar a los otros. Pero eso es con cada uno. Ahora, en este capítulo 2 de la carta a los filipenses, Pablo llega en el versículo 12 a algún texto bien profundo, bien interno, bien de confrontar el corazón de la gente. Y esta parte del capítulo 2 tiene un subtítulo que se llama Luminares en el mundo. Mire lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Acá saltan a la luz algunas cosas que yo no puedo dejar de masticar. Amado mío, como siempre, han obedecido. Y ahí Pablo dice, no como
en mi presencia solamente, sino ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber, esté usted en la iglesia, en el bar, en la escuela, en el trabajo, hay gente que es una cosa delante de usted y es una cosa a su espalda. Hay gente que, usted sabe, tanto como yo, pero ya que está en el texto, hay que masticarlo. Salta a la luz eso. Hay personas que delante de uno tienen una actitud y en su espalda tienen otra, en su ausencia tienen otra. Como hay gente que, haciéndose amigo, en verdad, aparentando amigos, maquina la forma en que va a intentar robarle lo que usted tiene. Eso no es algo de película. Eso no es algo que alguien está inventando por no tener un tema que hablar. Esto es algo que ha hecho parte de la humanidad, de la historia, a lo largo y a lo ancho de la humanidad. Gente que se dice fiel, pero en la espalda te serrucha. Gente que se dice fiel, pero a la larga quiere hacerte daño, quiere robarte, quiere achicarte, quiere tomar lo que es tuyo. Quiere ser igual a ti. Hay gente que hasta imita tu forma de hablar porque quiere ser igual a ti. Entonces, Pablo está elogiando algo que es una buena, elogiable característica que tenía la iglesia de Filipos. Ustedes son obedientes en mi presencia, pero ahora que yo estoy ausente, porque Pablo estaba preso, y probablemente estaba en Roma ya preso, ustedes también son obedientes. Ustedes también son obedientes. Entonces, yo entiendo que aunque la iglesia de Filipos tuviera problemas, la gran mayoría de la gente en la iglesia de Filipos era gente buena, era gente fiel, era gente amiga, era gente que amaba a Pablo. A lo largo de la historia de la humanidad y a lo ancho, usted ve gente que no es así, ¿no? Acuérdese del hijo de David que estupró a la media hermana. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Un hijo del rey David estupró a su media hermana y la expulsó de su casa después. ¿Cómo fue que él llegó a eso? Se hizo el enfermito porque hay gente que finge. Usted tiene que tener presente eso. Se hizo el enfermito porque hay gente que finge. Pidió a su papá, el rey David, que mandara a su hermana, media hermana, de la cual en su corazón él decía estar enamorado, pero él no confesaba eso. Solo le hablaba eso a un amigo cachipodero, pillo, de esos que no se pueden ni llegar cerca. Y el amigo le dio el consejo: fingite de enfermo, pedile a tu padre que mande a tu hermana a cuidarte, a prepararte una sopita, y ahí cuando te quedes solo con ella, la hagas. Está en la Biblia.
No es una historia que yo estoy inventando para hablar de la gente mala y pilla. Eso viene en la humanidad. El jovencito que estaba de dengoso haciéndose el enfermo, porque hay mucha gente que se hace enferma, le pidió al padre haciéndose víctima, y el padre, no desconfiando del pillaje que había en el corazón de aquel varón, mandó la gurisa a cuidarlo. Mandó la gurisa a cuidarlo. La gurisa fue, habían varias personas, él despidió a las personas, que estaba mal, que estaba queriendo quedar en silencio, y la gurisa se quedó allí porque tenía que quedarse, porque el padre la había mandado a cuidarle al mocorrienco ese. Cuando salieron todos, él le pidió sopita, la gurisa le trajo. Estoy tan débil, le pidió que le dieran la boquita, la gurisa le dio sopita en la boquita. Y fue ahí que se sanó de repente, desapareció la debilidad, la enfermedad, y él estupró a su media hermana, de la cual decía que estaba enamorado, y después la expulsó de la casa para que viviera su vergüenza. Eso es humano. Eso es humano. En la historia de esa familia de David, hay otro ejemplo feo. La familia quedó esperando para ver qué David iba a hacer. Al final de cuentas, David como padre debería hacer algo, ¿no? Al final de cuentas, un hijo de él había estuprado a una hija de él. Porque hermanos pueden haber medio hermanos, pero padre no hay medio padre. Él era tan padre de la gurisa estuprada como era tan padre del estuprador. Entonces alguien debería decirle algo a ese muchachito. Algunos moquetes, algunos tapas. Quién sabe, ya que era estuprador, transformarlo en eunuco. Así no jorobaba más nadie. Pero David quedó quietito, como si no hubiera pasado nada. David quedó quietito, como si no hubiera pasado nada. ¿Sabe lo que me doy cuenta de eso? Que hay mucha gente que calla la boca delante de lo que está mal. Hay mucho hombre omiso que no asume la responsabilidad por lo que hace. Hay mucha gente cobarde que le echa la culpa a otro siempre por lo que hace. A veces dicen que Dios quería que yo hiciera lo que yo hice, pero tamaña sinvergüenzada va a ser deseo de Dios. Hay tanta gente que disculpa sus atropellos y sinvergüenzadas diciendo que es un llamado de Dios. Pero qué pillaje. Yo no sabía que en los llamados de Dios había llamado para traidor. Yo sabía que había llamado para pastor, para evangelista, para profeta, para maestro, para apóstol. Para traidor no. Los traidores se crían solos. Pero andan unos guarangos diciendo por ahí que traicionaron porque había un llamado de Dios. Pero lindo de darles una paliza, ¿no? Como decía mamá, una sumanta de lazo, ¿no? Como David, omiso,
Estaba esperando que se olvidaran las cosas. Un hijo de David, un otro hijo de David, dijo, bueno, ya que mi padre no hace nada, ya que mi padre no corrige, yo voy a tener que corregir. Y ahí él fue con una historia a su padre, ¿no? Voy a hacer una fiesta, me gustaría que estuvieras y que fueran todos mis hermanos. Porque la verdad lo que ese hijo quería era hacer justicia por su hermana delante de su hermano pillo y de su padre omiso. El padre no quiso ir, era muy ocupado. De hecho, hay mucha gente que cuando no quiere hacer lo que tiene que hacer, da disculpa que está ocupado. Hay mucho pillo escondiéndose atrás de la superocupación. La verdad, está escapando de su deber. Es la humanidad. David no fue, pero dijo que sus hijos fueran. Y ahí su hijo, que había tomado la decisión de vengar a su hermana, era hermana llena. Era hermana completa. Era hermana de padre y madre que había sido estuprada por un medio hermano. Todos hijos de David, pero de madres diferentes. Entonces el hermano completo de esta chica que fue estuprada le puso el brazo arriba, lo sacó a pasear al estuprador. Ven para acá, te voy a contar un cuento, vamos a tomar un amargo. Y porque allí en la curvita del sauce te voy a mostrar cómo se trata, pero... Y ahí le abrió la panza, desde la garganta hasta la sexualidad. Hasta la próstata salió para afuera, como para decir, este no joroba más a nadie. Sabe que está mal, ¿no? Porque hay los derechos humanos, hay la ley que a veces no hace nada, hay el juzgado que a veces suelta el pillo. Uno no puede hacer eso. Pero aquel hombre hizo por justicia, que al parecer estaba de vacaciones, por actuar, porque al parecer su padre omiso estaba de vacaciones y no veía lo que pasaba, para darle un fin a un pillo que no era más que un pillo haciéndose de víctima. Yo he conocido muchos así, ¿sabe? He sido víctima de alguno, pero he conocido mucho pillo así. He conocido pillo que decía, pastor, tengo 4 niños, estoy pasando hambre. Pastor, tengo 4 hijos y mujer, pero estamos mal, nos estamos casi dejando. Pillo buscando misericordia. Los hay. Es el hombre. Cuando usted lo engorda, es como caballo, ¿no? Mal domado. Cuando usted lo engorda, él muestra lo que es. Cuando usted lo pone en preparo, que deja de estar muerto de hambre, él muestra lo que es. Entonces, Pablo está elogiando en esta carta a Filipenses una
un tipo de persona que debería ser la mayoría, pero que es una pequeña cantidad de gente. De la montonera se sacan pocos. Gente, dice Pablo, que me obedecían en mi ausencia, en mi presencia y también ahora en mi ausencia. Y a ellos, porque a los otros Pablo ya estaba cansado de pegar, ¿no? A ellos Pablo les dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, como diciendo, sigan haciendo lo que están haciendo porque Dios está viendo. Amado, y ese es mi consuelo delante de mucha gente pilla. Ese es mi consuelo. Yo digo siempre lo mismo. Pronto esto. Pero Dios está viendo. Pronto esto. Habló esto. Hizo esto. Pero Dios está viendo. Ahí después los tales pillos andan diciendo, ay, mi hija se volvió tal cosa. Ay, mi hijo se está volviendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que la gente vive así? Porque Dios es bueno, pero Dios es justo. Y la Biblia dice, Él no trata de la misma forma al bueno que al pillo. No hay manteca y galletita para los dos. El pillo va a comer de su siembra. Está clarito, ¿no? Está clarito, ¿no? Mire lo que dice Pablo a los buenos, ¿no? A los que son obedientes. Dice, hagan todo sin murmurar y sin contienda. Porque hay gente que está lavando su plato y a usted le está diciendo, te voy a ayudar, tienes muchas cosas para hacer y está lavando su plato, porque comió en el plato suyo. Porque hay gente que come en su plato, pero no tiene un corazón de gratitud, en verdad, está comiendo su plato y diciendo que está lavando su plato, para salir a decir que usted no lava sus platos. Y se está engordando con su plato, para tener fuerza para jorobarlo después. Sí, está por ahí lleno. Lo peor que hay gente pilla para seguir pillo. Hay gente pilla para seguir pillo. ¿Por qué le digo eso? ¿Algo mío? No, no es algo mío. Es de la Biblia. La Biblia dice, ¿no? La Biblia dice que dos no caminan juntos si no están de acuerdo. O sea, cuando usted ve a alguien caminando con un pillo, es porque es pillo también. No puede pintarlo de blanco, de verde, de rosado, ¿no? Multicolor, pero es pillo. Mi padre ya me decía cuando yo tenía 5 años, ¿con quién venís de la escuela? Cuidado, O me decís con quién andás y yo te digo quién vos sos. Clarito. ¿Por qué será que hay gente que se junta con otro? Bueno, está dicho. Entonces, Pablo está diciendo, gente, están lavando el plato del hermano, hagan sin murmuración. Están limpiando la iglesia, hagan sin murmuración.
están limpiando la silla, están cantando, están predicando, están cuidando la puerta. Hagan sin murmuración, sin contienda. Esa historia de generar contienda para mostrarse mayor que el otro, mejor que el otro, más justo que el otro, es diabólico. Dios reprueba y nadie alcanza, como le digo, su vida en el ranking sembrando contienda o sembrando murmuración. Usted querer crecer hablando mal de su padre, historia, se va a morir en eso. Usted queriendo crecer hablando mal de su compañero, se va a morir en eso. Usted queriendo crecer hablando mal de su patrón, se va a morir en eso, no va a crecer. Porque el principio del crecimiento se da a través de la semilla de la honra, no de la murmuración y de la contienda. La Biblia dice eso. Por eso Pablo dice, ustedes hagan todo, sin murmuración y sin contienda, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. ¿Dónde eso? Mire, en medio a una generación maligna y perversa. Por eso yo le digo que los que son obedientes y fieles, tanto en la ausencia como en la presencia, son pocos. Pablo está hablando a una iglesia llamada Filipenses, iglesia de Filipos, que no era una iglesia grande. Pero esa iglesia, que era una iglesia pequeña, debería resplandecer como luminar del cielo en medio a un mundo perverso, a una generación maligna. Y créame, la generación maligna, el mundo perverso no se terminó. Todavía está presente y todavía a veces entra dentro de la iglesia para contaminar la iglesia. Por eso de vez en cuando tenemos que sacar algún pillo de los pelos de ahí. Y a veces de otro lado porque no tienen pelo. Ya perdieron. Te tiene que cuidar quien entra en su casa, amado. Que tenga hambre, que se esté divorciando, que sus hijos estén todos torcidos, no quiere decir que son víctimas. A veces se están haciendo la víctima. Bueno, le digo, acá en Brasil, ¿no? Yo transmito de Brasil. Acá en Brasil, el ladrón ahora es víctima. El traficante es víctima, ¿no? El que roba moto es víctima del que tiene moto. Porque dicen las autoridades que todos deberían tener moto. Si uno no tiene, el otro no debería tener. Porque dicen que lo que le da la gana de robar la moto al que no tiene moto es ver al que tiene moto con la moto. Imagínense cómo estamos. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que ser luminares de Dios para resplandecer en medio a una generación maligna y perversa. Ustedes tienen que estar tomados de la palabra. ¿Se da cuenta? Tomados de la palabra. Después de 30 y pico de años de creyente y de casi 15 de pastor titular, yo ya empecé a ver con otros ojos al que llega diciendo, ay pastor, estoy tan mal, mi mujer no me quiere más, estamos mal, yo trabajo pero no consigo.
Yo ya empecé a ver diferentes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que justo no queda desamparado, hijo de justo no mendiga el pan. No es el rico. La Biblia está hablando del justo. Y la Biblia dice, el justo, yo no lo veo nunca desamparado y nunca veo el hijo del justo mendigar pan. O sea que si hay algo que está mal, es porque hay algo que está mal. ¿Eh? Como decía la abuela, si hay alguien que está mal es porque de repente hay algo que está mal. ¿Usted se da cuenta? Cómo a veces nosotros, queriendo ser más sensibles que Dios, vamos a tratar al pillo dándole pudincito en la boca y dándole cordero para que coma y para que mate su hambre. ¿Usted se da cuenta cuántas veces hice eso? ¿Cuántas veces el cordero que me lo daban para mí, yo cortaba un pedazo y alimenté pillo? ¿Usted se da cuenta de eso? Por eso yo estoy adoptando en todas las áreas de mi vida un patrón. Un patrón. Si murmura y hace contienda, mandalo que llevar. Está murmurando y está haciendo contienda y no se arrepiente y no busca arreglo y solo pisa y solo confunde y solo complica. Hoy lo hace con su compañero, mañana lo hace con usted. Córtelo. Ya aprendí eso. ¿Sabe lo que no acepto? Y corto rápido. Es cuando alguien viene y me dice, porque mi pastor antiguo, me hacía esto y esto. No. No estamos hablando acá de su pastor, estamos hablando de usted. No y no. Porque toda persona que llegó con esa historia, mi pastor me dejó, mi pastor me abandonó, mi pastor no se importaba conmigo, mi pastor no me llamaba, mi pastor no me visitaba, mi pastor me pedía. Todo pillo que llegó así terminó preguntando. Entonces voy a eso. ¿Por qué la iglesia a veces son pocos? Porque son pocos en medio a una generación maligna y perversa. Y la iglesia es llamada a resplandecer como luminar en el mundo. Hay una frase que he pronunciado tanto en los últimos tiempos y es decir, por eso viven como viven. ¿Por qué será que pobrecito le pasa eso? ¿Por qué será que trabaja y no produce? ¿Es por acaso Dios injusto? No. La Biblia que dice que Dios es bueno y es justo. Y como justo, Dios no trata de la misma forma al pillo que al justo. Está dicho, ¿verdad? La Biblia lo dice y yo de verdad le creo.
Entonces, amado, el gran consejo de Pablo a los buenos de la ciudad de Filipos, de la iglesia de Filipos: haga todo lo que usted haga sin murmuración, sin contienda. Ustedes son elegidos para brillar, para ser irreprensibles, para ser sencillos hijos de Dios, sin manchas, en medio a una generación maligna y perversa. La Biblia lo dice, y yo de verdad le creo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, lo dejo pensando por ahí. Mi cariño es a Sandra de los Santos, presente por acá, doña Isabel Barrera Vargas, mi amiga Diana Polo Castro, presente también, Alba Escobar por acá, varios comentarios de Viviana y de Mónica, Jesús Ribeiro, mi amigo presente, Mariana Seba también, creo que los otros ya lo mencioné. Un cariño a todos, gracias por el aguante, nos vemos mañana al mediodía por Columbia FM y por las redes sociales del MBC. Acuérdese, dentro de poquito, esto está allí en el canal personal de YouTube del Pastor Rubén Noguera y en la página Facebook del Ministerio Venciendo en Cristo. Que Dios lo bendiga, nos encontramos, beso grande, chao, chao.